Cuando finalmente logré empujar la puerta del baño y encender la luz, vi mi reflejo en el espejo manchado de sangre. Pero no era solo mi reflejo. Detrás de mí, claramente visible en el vidrio, había alguien más. Una figura pálida con cuencas vacías donde deberían estar los ojos, extendiendo sus manos descarnadas hacia mi cuello. Giré bruscamente para enfrentarla, pero no había nadie detrás de mí. Solo aire vacío y el olor penetrante a flores muertas que llenaba todo el apartamento. Buenas noches, almas nocturnas. Soy un recopilador de historias reales, testimonios de personas que han vivido experiencias que desafían cualquier explicación lógica. Esta noche te traigo 3 relatos desde Colombia, 3 madrugadas que cambiaron para siempre la vida de quienes las sobrevivieron. Si te atreves a escuchar hasta el final, por favor suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana comparto historias que no te dejarán dormir tranquilo. Estas son experiencias reales de personas reales, y lo que estás a punto de escuchar podría pasarle a cualquiera, incluso a ti. Primer relato: el apartamento del 7º piso. Llegué a Bogotá en marzo del año pasado buscando mejores oportunidades laborales. Había conseguido un trabajo como diseñador gráfico en una agencia del centro y necesitaba encontrar algo económico para vivir. Después de 2 semanas buscando, encontré un apartamento en el barrio Teusaquillo que parecía perfecto. 7º piso amoblado, con un precio increíblemente bajo para la zona. El dueño, un señor mayor llamado Ernesto, me explicó que había estado desocupado varios meses porque el inquilino anterior se había ido de repente sin dar explicaciones. Debí haberle hecho más preguntas, pero estaba desesperado y el lugar me gustó. Era un estudio pequeño, con ventanas amplias que daban a la calle 39, un baño completo y una cocina integrada. Todo estaba limpio, aunque había un olor extraño que no logré identificar, algo entre flores viejas y humedad. Don Ernesto me dijo que era por el tiempo cerrado y que con un buen aseo desaparecería. Me mudé un martes y los primeros 3 días fueron completamente normales. Trabajaba desde casa la mayoría del tiempo y salía solo para comprar comida o caminar un rato por el barrio. Las noches eran tranquilas, sin ruidos molestos de vecinos ni tráfico excesivo. Me sentí afortunado de haber encontrado ese lugar. Todo cambió el viernes por la noche. Eran cerca de las 11, cuando escuché el primer golpe. Venía de la pared que separaba mi apartamento del pasillo, un sonido seco y contundente, como si alguien hubiera golpeado con el puño cerrado. Me acerqué y puse la oreja contra la pared, pero no escuché nada más. Pensé que algún vecino había tropezado o dejado caer algo. Media hora después, cuando ya estaba en la cama intentando dormir, los golpes regresaron. Esta vez eran más insistentes. Una secuencia de 3 golpes seguidos que se repetía cada 10 segundos. Toc, 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 pausa, toc, toc, toc. Me levanté molesto y salí al pasillo para verificar si había alguien jugando bromas. Pero el corredor estaba completamente vacío y en silencio. Las luces fluorescentes parpadeaban levemente, proyectando sombras irregulares sobre las puertas cerradas de los otros apartamentos. Regresé a mi estudio y los golpes continuaron durante casi 1 hora más antes de cesar por completo. Logré dormir finalmente pasadas las 2 de la madrugada, aunque mi sueño fue inquieto y lleno de pesadillas que no recordaba al despertar, pero lo que descubrí al día siguiente sobre la historia de ese apartamento me haría comprender que los golpes nocturnos eran apenas el comienzo de algo mucho peor. Sábado por la mañana decidí hablar con algunos vecinos. Toqué en el apartamento de al lado, el 706, y me abrió una señora mayor con expresión amable. Le pregunté si había escuchado los golpes de la noche anterior. Su rostro cambió inmediatamente. Me invitó a pasar y me ofreció un tinto, mientras me contaba algo que me puso la piel de gallina.
Hacía 8 meses, el inquilino anterior de mi apartamento, un estudiante universitario llamado Andrés, había desaparecido una noche sin dejar rastro. Sus padres vinieron desde Cali a buscarlo. Presentaron denuncia, pero nunca apareció. Lo último que supieron los vecinos fue que Andrés había estado comportándose extraño las últimas semanas antes de desaparecer. Decía que escuchaba golpes en las paredes, que veía sombras moverse en su apartamento cuando no había nadie más. Algunos pensaron que estaba consumiendo drogas o que había desarrollado algún problema mental por el estrés de la universidad. La señora bajó la voz y me dijo algo que me dejó sin palabras. Antes de Andrés, hubo otro inquilino que también desapareció en circunstancias similares. Y antes de ese, otro más. Don Ernesto nunca mencionaba estos detalles a los nuevos arrendatarios porque necesitaba rentar el apartamento. El edificio tenía más de 50 años y circulaban rumores sobre su historia, pero nadie hablaba abiertamente de ello. Esa noche decidí quedarme despierto y documentar cualquier cosa extraña que ocurriera. Coloqué mi celular con la cámara lista y me senté en el sofá con todas las luces encendidas. Pasada la medianoche, los golpes comenzaron de nuevo. Esta vez no venían solo de una pared, sino de múltiples direcciones, del techo, de las paredes, del piso bajo mis pies. Era como si algo rodeara todo el apartamento, moviéndose a mi alrededor, encerrándome. Entonces escuché la voz. Era apenas un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No distinguí palabras claras, solo un murmullo constante que se hacía cada vez más intenso. Grabé todo con mi teléfono, las manos temblando mientras enfocaba hacia las paredes donde los golpes sonaban más fuertes. De repente, la temperatura del apartamento bajó drásticamente. Podía ver mi propio aliento condensándose en el aire, a pesar de que estábamos en pleno abril. Las luces comenzaron a parpadear de forma errática, y entonces lo vi. Lo que apareció en el reflejo de la ventana esa madrugada me persigue hasta el día de hoy en mis peores pesadillas. En el reflejo de la ventana había una silueta de pie detrás de mí, alta, delgada, con la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. No me moví, no respiré, solo observé esa figura en el reflejo, mientras mi mente intentaba procesar si era real o una ilusión óptica causada por el pánico. La silueta levantó lentamente un brazo y señaló hacia el baño. Los golpes cesaron de inmediato, y el silencio que quedó fue peor que cualquier ruido. Me giré bruscamente, pero no había nadie detrás de mí. El apartamento estaba vacío, excepto por ese olor a flores muertas que ahora era tan intenso que me provocaba náuseas. Caminé hacia el baño con pasos temblorosos, sin saber por qué obedecía esa indicación silenciosa. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue salía desde adentro, aunque yo no había dejado ninguna luz encendida ahí. Empujé la puerta con el pie y lo que vi me quitó el aire de los pulmones. El espejo sobre el lavabo estaba completamente cubierto de condensación, como si alguien acabara de tomar una ducha con agua hirviendo. Pero en esa superficie empañada había algo escrito con un dedo. 3 palabras trazadas con letras irregulares y temblorosas. Vete antes del amanecer. No esperé más explicaciones. Agarré mi mochila. Metí lo esencial en menos de 5 minutos y salí corriendo del apartamento sin mirar atrás. Bajé las escaleras porque no quería esperar el ascensor. Atravesé el lobby desierto y salí a la calle donde el aire frío de la madrugada bogotana me golpeó el rostro. Eran las 3:15 de la mañana. Nunca volví a dormir en ese apartamento. Meses después, me enteré que durante una renovación del edificio encontraron restos humanos emparedados en el 7º piso. 3 cuerpos en diferentes estados de descomposición, probablemente con décadas de antigüedad. La policía abrió una investigación, pero los casos quedaron archivados. Ahora vivo en otro barrio,
y pago más renta por menos espacio, porque aprendí que hay lugares donde los muertos todavía reclaman su territorio y buscan compañía para su eternidad. Segundo relato. El último bus de Medellín. Trabajo en un call center en el centro de Medellín y mi turno termina a la 1 de la madrugada. Durante casi 6 meses, tomé el mismo bus todas las noches para regresar a mi casa en el barrio Buenos Aires. La ruta era siempre la misma, 30 minutos de trayecto por calles prácticamente vacías. Los buses a esa hora van casi sin pasajeros. A veces subes y solo hay 2 o 3 personas más, gente como yo que trabaja turnos nocturnos. Nunca me había pasado nada extraño hasta aquella noche de julio. Era jueves y había llovido toda la tarde. Llegué a la parada como siempre, esperando bajo el paradero. El bus llegó puntual a la 1:15. Era el mismo de siempre, una buseta verde con franjas amarillas. Subí pagando el pasaje al conductor, un hombre de unos 50 años que no reconocí. Normalmente conducía a don Fabio, pero esa noche había alguien diferente. Me dio el tiquete sin decir palabra, y yo me dirigí hacia los asientos del medio. Había solo 4 pasajeros más. Una señora mayor sentada adelante con bolsas de mercado, 2 hombres jóvenes en asientos separados, y una muchacha de mi edad junto a la ventana con audífonos puestos. Me senté en mi lugar habitual y me puse mis propios audífonos. El bus arrancó y comenzamos a avanzar por las calles vacías. Todo parecía normal durante los primeros 10 minutos, pero entonces noté que el conductor había tomado un camino diferente, y lo que sucedería en los siguientes minutos me haría comprender que había subido al bus equivocado. El bus no estaba siguiendo la ruta habitual. En lugar de tomar la avenida Oriental, el conductor giró por una calle que no reconocí. Pensé que había algún desvío, así que no le di importancia, pero conforme pasaban los minutos el paisaje se volvía menos familiar. Estábamos atravesando calles estrechas y oscuras, sin comercios ni señalización. Las farolas funcionaban a medias, dejando tramos de oscuridad absoluta. Me quité los audífonos y me acerqué al conductor. Le pregunté por qué habíamos cambiado de ruta. Él me miró por el espejo, pero no contestó. Solo siguió conduciendo. Regresé a mi asiento sintiéndome incómoda. Miré a los otros pasajeros buscando señales de preocupación, pero ninguno parecía notarlo. La señora dormitaba. Los hombres miraban sus celulares. La chica seguía con audífonos. Intenté abrir Google Maps, pero no tenía señal. Eso era extraño porque normalmente había buena cobertura. Tenía barras de señal, pero ninguna aplicación cargaba. El bus giró nuevamente y entramos a una zona que no era parte de ninguna ruta oficial. Era casi una carretera sin asfaltar, rodeada de árboles densos. Las ramas rozaban los costados del bus con un sonido rasposo. Volví a levantarme, esta vez más alterada. Le dije al conductor que necesitaba bajarme. Él no respondió, ni siquiera me miró. Entonces la señora mayor despertó. Miró alrededor confundida y gritó preguntando dónde estábamos. El conductor tampoco le respondió. Los 2 hombres jóvenes se dieron cuenta de que algo andaba mal. Uno se acercó al conductor exigiéndole que detuviera el bus. El conductor pisó el freno de golpe. Todos salimos disparados hacia adelante. La señora cayó al piso. El bus se detuvo en medio de esa carretera oscura. El motor seguía encendido, pero no nos movíamos. El conductor finalmente habló con voz monótona. Esta es la última parada. Y entonces escuchamos algo que nos hizo comprender que estábamos atrapados en algo imposible de explicar. Escuchamos golpes en el techo del bus. Algo pesado se arrastraba sobre la lámina metálica. El sonido era constante, moviéndose de adelante hacia atrás. La puerta del bus se abrió sola con un siseo. Una ráfaga de aire helado entró trayendo olor a tierra removida. Las luces interiores comenzaron a parpadear. En esos intervalos de oscuridad vi algo afuera, figuras,
docenas de siluetas rodeando el bus, completamente inmóviles, mirando hacia nosotros. Uno de los hombres jóvenes corrió hacia la puerta intentando salir. La señora gritó que no lo hiciera, pero era tarde. En cuanto puso un pie fuera, las figuras se movieron. Lo jalaron hacia la oscuridad. Su grito se cortó abruptamente. La puerta se cerró y el bus arrancó a toda velocidad. La chica, que había estado callada, finalmente se quitó los audífonos. Tenía lágrimas en las mejillas. «Ya pasó antes», dijo temblando. «Este bus no es real. Atrapa a los que toman la última ruta». El conductor nos miró por el espejo. Su rostro tenía un tono grisáceo, los rasgos descomponiéndose lentamente. «Uno de ustedes puede irse», dijo sin vida. «Los demás se quedan. Siempre funciona así. Uno por noche. Elijan». El silencio fue peor que cualquier ruido. Los 4 que quedábamos nos miramos sin saber qué hacer. La chica habló. «Yo llevo 3 recorridos. Cada noche bajo y vuelvo a subir. No sé cómo escapar. Pero ustedes todavía tienen oportunidad». El bus se detuvo, esta vez en una intersección que reconocí, cerca de mi barrio. La puerta se abrió. «Uno», repitió el conductor. La señora mayor se levantó temblando. «Perdónenme», susurró. «Y salió corriendo». La puerta se cerró y el bus volvió a arrancar hacia atrás, internándose en esa oscuridad. Pasé 4 horas en ese bus dando vueltas por lugares imposibles. Cuando amaneció, el bus se detuvo donde había subido. «Fin del turno. Hasta mañana», dijo el conductor. Renuncié al trabajo esa semana, pero he visto ese bus varias veces desde entonces, siempre a la misma hora, recogiendo pasajeros. Y a veces veo a la chica todavía esperando en las paradas, atrapada en un ciclo que no puede romper. Tercer relato. La fábrica abandonada de Cali. Me llamo Sebastián y trabajo como vigilante nocturno en Cali. Me contrataron para un turno de emergencia en una fábrica textil abandonada de la Avenida Sexta. El vigilante regular había renunciado sin aviso. La paga era buena, el doble de lo normal. La fábrica llevaba cerrada casi 5 años. Había sido importante en su época, pero quebró por la competencia. Desde entonces permanecía abandonada. Llegué a las 9 de la noche de un sábado. El supervisor me entregó las llaves y me advirtió que no entrara al segundo piso porque las escaleras estaban mal. Me dijo que tuviera cuidado con perros callejeros. Pasé las primeras 2 horas en la caseta viendo videos en mi teléfono. A las 11 hice mi primera ronda sin problemas, pero durante la segunda ronda a la 1 de la madrugada descubrí algo que me hizo comprender por qué el vigilante anterior había huido sin explicaciones. A la 1 de la madrugada noté luz saliendo de la nave principal, un resplandor tenue como lámparas o velas adentro. La puerta industrial debía estar cerrada con cadena, pero estaba entreabierta. Empujé la puerta. El interior era gigantesco, con techos de más de 10 metros, y ahí, en el centro, estaban las máquinas. No eran máquinas viejas y oxidadas. Estas funcionaban activamente, ruedas girando, agujas moviéndose, produciendo ese sonido mecánico de una fábrica operando. Las luces del techo estaban encendidas y había trabajadores. Docenas operando las máquinas, transportando carretes, supervisando la producción. Llevaban uniformes azules idénticos, todos encorvados como quien ha trabajado demasiadas horas. Me quedé paralizado. Esto no tenía sentido. La fábrica estaba cerrada. No había electricidad. No había trabajadores. Caminé hacia el interior gritando que esto era propiedad privada. Ninguno reaccionó. Seguían moviéndose con movimientos automáticos y repetitivos. Me acerqué a uno, un hombre de mediana edad ajustando una bobina. Le toqué el hombro. Fue como tocar hielo cubierto de tela. Giró lentamente. Su rostro estaba desfigurado, piel grisácea manchada de químicos.
labios azulados, dedos negros en las puntas, pero sus ojos miraban sin ver, perdidos mientras sus manos seguían trabajando. Y entonces escuché la sirena que marcaba el cambio de turno. Lo que sucedió después me perseguirá el resto de mi vida. Escuché la sirena, el mismo sonido que usaban las fábricas antiguas para marcar turnos. Un aullido largo y penetrante. Las máquinas se detuvieron todas al mismo tiempo. Los trabajadores dejaron sus puestos formando filas perfectas. Caminaron hacia mí. No rápido, pero con determinación mecánica. Decenas de figuras grises avanzando en sincronía, zapatos golpeando el suelo en ritmo hipnótico. Corrí hacia la salida, pero la puerta se cerró de golpe. Tiré de la manija, pero no se dio. Los trabajadores seguían acercándose, murmurando al unísono. Un cántico laboral que me producía náuseas. No tenía opción. Subí la escalera prohibida hasta el segundo piso. Los trabajadores no subieron. Se quedaron abajo formando un círculo, mirando hacia arriba mientras cantaban. Busqué una ventana. Encontré una que daba al patio trasero a 4 metros de altura. Rompí el vidrio con una silla y me lancé. Caí mal torciéndome el tobillo, pero seguí corriendo cojeando hasta trepar la reja. Al día siguiente investigué. 5 años atrás hubo un accidente grave. Una fuga de químicos intoxicó a trabajadores del turno nocturno. 4 murieron. Los trabajadores nunca recibieron indemnización. Murieron trabajando en condiciones inseguras. Que algo de ellos quedó atrapado, repitiendo eternamente ese turno que les costó la vida. Hace 2 semanas pasé frente a la fábrica a las 2 de la madrugada. Vi luz en las ventanas del segundo piso y siluetas moviéndose. Figuras en uniformes azules cumpliendo su turno eterno. 3 relatos desde Colombia donde la madrugada esconde algo oscuro. Un apartamento en Bogotá que cobra inquilinos. Un bus en Medellín que atrapa pasajeros. Una fábrica en Cali donde los muertos trabajan eternamente. Si estas historias te han hecho sentir ese escalofrío, déjame un like. Suscríbete al canal porque traigo más relatos cada semana. Gracias por escuchar Relatos Sobrenaturales de Medianoche.